Capacidad de actuar y confianza. Programa basado en la web y aplicación móvil. Introducción al módulo. Muchas personas que trabajan esencialmente con herramientas digitales tienen la sensación de que no disponen de suficiente tiempo para descansar o para ellas mismas o su familia. Algunas se quejan de que no pueden diferenciar entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. No obstante, ¿se encuentra la razón para esta situación dentro o fuera de ellas? ¿Tienen el control sobre esto? La mayoría de la gente afirmaría que estas situaciones son el resultado de circunstancias externas y de que tienen poco o nada de control sobre ellas. Si este es el caso, significa que la persona siente que no tiene capacidad de actuar. Esto significa que algo le ocurre y que esta persona es consciente de que no es la causa de lo que está ocurriendo como agente activo del acontecimiento, sino tan solo como una persona que está experimentando la influencia de fuerzas externas. Por ejemplo, en el caso de enfrentarse a problemas en el trabajo y no tener el sentido de capacidad de actuar, creería que no fue usted quien creó los problemas, sino que fue creado por algo o alguien, el software que utiliza, el portátil que el departamento de informática le proporcionó. Cuando se carece de sentido de capacidad de actuar, su concepto general es: no puedo cambiar nada aquí, no soy él o la responsable de lo que ocurre porque no lo he creado. Hay algo o alguien que no está haciendo bien su trabajo y yo no puedo hacer nada. El sentido de capacidad de actuar puede ser definido como la capacidad de la persona para la acción, la habilidad para actuar como un ser autónomo individual y hacer elecciones libres y bien fundadas. El sentido de capacidad de actuar se refiere a la reacción de forma eficiente a situaciones inmediatas y la planificación eficaz de nuestro futuro. Cuando nos enfrentamos al estrés digital y otras situaciones de estrés o agotamiento, nuestro sentido de capacidad de actuar puede ser dañado drásticamente. Generalmente perdemos nuestra objetividad, creatividad y resiliencia. La falta de sentido de capacidad de actuar puede ser extremadamente peligrosa de cara a nuestro éxito personal y profesional. Sin embargo, si se pregunta cuál es el verdadero significado, aquí le damos un buen ejemplo para ilustrarlo. Como resultado de la situación pandémica provocada por la COVID-19 y nuestro creciente uso de las tecnologías digitales en el trabajo, observamos cada vez más a la gente hablar de sentimientos de impotencia, agobio y estrés, no siendo capaces de manejar la situación. ¿Cuáles son las razones principales para que ocurra esto? Estamos continuamente usando la tecnología, móviles, dispositivos smart, portátiles, televisores. Estos dispositivos dominan nuestra vida privada y profesional. El exceso de tiempo que pasamos enfrente de las pantallas está asociado con síntomas de ansiedad y depresión, incluyendo nerviosismo, impaciencia y desasosiego. Las actividades en línea conllevan una actividad real de supervisión. Nos hemos obsesionado con comparar y medir todo a través de nuestros dispositivos inteligentes. Desde el número de correos electrónicos y otros mensajes instantáneos que recibimos y el tiempo de respuesta, hasta el número de paso que damos cada día. Todas estas mediciones nos empujan, consciente e inconscientemente, a competir con otras personas o con cualquier métrica que consideremos importante. El hecho de compararnos continuamente con los demás es verdaderamente perjudicial. Cuando nos centramos en comparar nuestro trabajo con cómo lo han hecho nuestros o nuestras compañeras, nos distraemos del principal objetivo, ser productivos o productivas, lo que conduce a una baja calidad en el trabajo. A causa de los diversos confinamientos y el teletrabajo, la comunicación personal ha disminuido considerablemente en nuestra vida cotidiana,
lo que provoca una pérdida de conectividad humana. El progresivo aislamiento conduce a un elevado estrés hormonal, lo que está relacionado con ansiedad y depresión, ambos factores aminorados por el sentido de capacidad de actuar. Pasamos más tiempo en casa o en interiores, sentados frente al ordenador u otras pantallas, lo que presupone que pasamos menos tiempo realizando actividad física o el contacto con la naturaleza. Esto afecta nuestros niveles de energía e inevitablemente influye en nuestro sentido de capacidad de actuar. Y aquí aparece la importancia del sentido de capacidad de actuar, definido como nuestra capacidad para sentir que controlamos nuestras propias vidas. Con frecuencia, conlleva nuestra capacidad para mantener la calma, concentración y evaluar la situación actual de cara a tomar buenas decisiones. Si usted piensa que carece de sentido de capacidad de actuar, hay buenas noticias. Es una capacidad humana que puede ser aprendida. Algunas personas parece que se adaptan mejor a situaciones difíciles y muestran más sentido de capacidad de actuar que otras. Y esto se debe al hecho de que han aprendido a hacer eso. Algunos de nosotros, de nosotras, podemos tener un mayor sentido de la capacidad de actuar que otras personas en algunas esferas de nuestra vida. Lo importante es que existen prácticas específicas y probadas que pueden ayudar a desarrollar el sentido de capacidad de actuar independientemente de nuestro punto de partida. En definitiva, podemos afirmar que el hecho de tener un buen sentido de capacidad de actuar significa que tenemos confianza en nosotros mismas, y en nuestra capacidad para enfrentarnos ante cualquier tipo de circunstancia, incluso aquellas que suponen un reto. Sin embargo, existe otro atributo importante que es clave para nuestro desempeño en el trabajo, y se trata de la confianza. Fortalecer la confianza en el lugar de trabajo es el núcleo de toda relación profesional. La confianza es absolutamente necesaria para establecer una red de personas que le ayudarán en el trabajo. La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. La gente confía en los demás en su lugar de trabajo. La confianza es fundamental, tanto para el trabajo cara a cara como para el teletrabajo. Sin dicha confianza, la gente tiende a estar menos motivada y ser menos productiva. De hecho, el personal de empresas con altos grados de confianza informan de un 74% menos de estrés, muestran un 50% más de productividad y experimentan un 40% menos de agotamiento, según una encuesta del 2016 realizada por Global CEO. Además de todo ello, y de forma no muy sorprendente, la confianza digital ha pasado a ser un tema importante durante la pandemia. La confianza digital es la seguridad que las personas usuarias tienen en la capacidad de las personas, tecnologías y procesos para crear un mundo digital seguro. La confianza digital se otorga a compañías que han enseñado a sus usuarias a proporcionar seguridad, privacidad, confianza y ética de los datos. El hecho de trabajar en un ambiente digital hace que algunos miembros del personal en las empresas sientan que se produce una invasión de su privacidad. De cara a un tratamiento efectivo en la violación de los derechos personales en el entorno digital, la Unión Europea ha elaborado un marco legislativo para combatir el problema. El Reglamento General de Protección de Datos es la ley más firme del mundo en los ámbitos de privacidad y seguridad. Aunque fue elaborada y aprobada por la Unión Europea, impone obligaciones a organizaciones en cualquier lugar, siempre y cuando su finalidad sea tratar o recolectar datos de la gente de la Unión Europea. El cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos se refiere que una organización que se enmarca en dicho reglamento cumple los requisitos para el buen uso de los datos personales según están definidos en la ley.
El Reglamento General de la Protección de Datos recoge de forma detallada las obligaciones de la empresa en el manejo de los datos directos. El derecho a la privacidad está recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950, que afirma que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Bajo el Reglamento General de la Protección de Datos, una empresa puede solamente procesar los datos personales de su plantilla según ciertas condiciones. Su objetivo es crear más confianza y seguridad en los derechos del personal y que estos estén garantizados en la esfera digital. Pruebe estas actividades que hemos creado de cara a estimular su sentido de la capacidad de actuar y prevenir el estrés digital y el agotamiento en el trabajo.